En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 06 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 07 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Solamente hemos recibido un correo electrónico de la señora Daniela Caldana, auditora general de gobierno, quien se excusa de no poder participar en la sesión de hoy por tener un compromiso personal adquirido con anterioridad. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados sobre la cuenta. Diputada, primero sobre la cuenta, si no, pasamos a varios al tiro. Diputada Chiara Márquez, si tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría insistir a la ministra de Cultura porque nos iba a hacer llegar la información respecto a las sanciones de la Seremía de Cultura de la región de Valparaíso a un traspaso en específico que hablamos hace 2 semanas cuando ella estuvo acá. Porque creo que la información ya debería haber llegado, por lo mismo me gustaría insistir para que puedan hacerla llegar antes de que trabajemos las conclusiones, por favor. Gracias. ¿Se toma el acuerdo entonces? Acordado. ¿Palabras sobre varios? Yo quiero, diputados, solicitar hacer llegar sus conclusiones porque ya estamos llegando al fin de esta comisión. Entonces, o los puntos que estimen más importantes ser considerados por esta comisión, como lo dijo la diputada Chiara, por ejemplo, de los informes. Y la idea es el día 18 de junio, martes 18 de la próxima semana, hacer llegar conclusiones para que la veamos en esa sesión. Y si no llegamos a un acuerdo en esa sesión, lo pasamos al lunes 1 de julio. Pero ahí ya es término de plazo. Claro, y ahí ya es término de plazo, pero para que empecemos a hacer las conclusiones. Ya. Bueno. Esta sesión tiene por objeto recibir a la presidenta del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, la señora Macarena Lobos Palacios, a quien agradezco estar acá, subsecretaria, muchas gracias. Se excusó la señora Daniela Caldana, auditora general de Gobierno. Y la idea, básicamente, nos gustaría saber cómo va el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, qué medidas se han tomado a través de los casos convenios, si es que han tomado medidas que nos cuenten en detalle las medidas que se han tomado. Y bueno, tengo unas preguntas que vamos a hacer más adelante, pero nos gustaría escuchar a la subsecretaria, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión investigadora, a los miembros de la Secretaría, agradecer la invitación. Primero, como dato de contexto general, recordar un poco qué hace y qué no hace el CAI, que yo creo que es bien importante para estos efectos. El CAI es un órgano asesor del presidente de la República, que fue creado en el año 1997 por decreto supremo del gobierno del presidente Frei. Durante más de 20 años estuvo bajo el decreto supremo número 12, que el año pasado fue modificado por el decreto supremo 17 y adicionalmente, cumpliendo, ¿no es cierto?, las recomendaciones de la OCDE, y también una de las recomendaciones que, recordemos, surgió del caso Convenio 2, presentamos un proyecto de ley que fue sometido a la votación ya de esta Cámara de Diputados y Diputadas en primer trámite constitucional con un amplio respaldo en la sala para institucionalizar este Consejo Asesor y crearlo como un servicio público descentralizado. Hoy día es un programa presupuestario de la Secretaría General de la Presidencia para crearlo como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y de carácter técnico, que se va a relacionar con el presidente de la República a través de el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Ustedes saben, ahí hay un tema de debate. Ustedes han visto también acá el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y a raíz de eso, extendiendo las facultades de seguridad pública, se fortalece el Ministerio del Interior y hay alguna posibilidad, así como se están transfiriendo otras funciones de la Secretaría General de la Presidencia, como son la de coordinación interministerial y la de estudio, que también el Consejo de Auditoría Interna, en este rol que asume que se propone que asuma, porque en realidad es un tema de
debate, va a ser parte de la comisión mixta, lo más probable que vea al Ministerio de Seguridad Pública en este rol de coordinador y de primus inter pares respecto al resto de los miembros del gabinete. Este proyecto fue visto por la Comisión de Hacienda, se recibieron las observaciones y recomendaciones de la Contralora subrogante para garantizar, ¿no es cierto?, que efectivamente este control, que fue valorado por eso en este sistema de control, que fue una herramienta coadyuvante, que en ningún caso interfiera, ¿no es cierto?, con el control posterior que realiza la propia Contraloría General de la República, y se hicieron las adecuaciones, fue respaldado, como decía, transversalmente, y hoy día estamos en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Fue uno de los proyectos que fue incorporado dentro del Fast Track suscrito y convenido con las mesas de ambas cámaras respecto al crecimiento económico, desarrollo sostenible y responsabilidad fiscal, así que esperamos que prontamente pueda ver la luz y ser ley. Adicionalmente, presidente, por su intermedio, se constituyó, ¿no es cierto?, el Consejo. Ustedes saben que había un problema respecto a las recomendaciones que había hecho la propia Contraloría para prevenir los conflictos de intereses. Se incorporaron los 2 consejeros autónomos. Hemos sesionado ya, a partir de eso, los consejeros autónomos son Isabel Torres y Francisco Lois, y hemos funcionado desde septiembre hasta esta fecha como mandata el propio reglamento de funcionamiento una vez al mes, y estamos operativizando, digamos, fijando los lineamientos que sigue operativizando el servicio que está creado como programa presupuestario al alero de la Secretaría General de la Presidencia. Respecto en concreto al tema de las transferencias, este contexto con el servicio, lo que decía que hace y no hace el CAI, es muy importante con ocasión de las materias que ha conocido esta comisión investigadora, recordar que el CAI, primero, no tiene facultades decisorias directas, son solo facultades consultivas. Y adicionalmente, no tiene competencia respecto de los gobiernos regionales, las universidades o los órganos autónomos. Y por tanto, lo que hace básicamente es lineamientos, roles de asesoría en materia, ¿no es cierto?, de gestión de riesgo, control interno y gobernanza, lineamientos generales y lo relativo a los objetivos gubernamentales de auditoría, que son los que fijó el presidente de la República para su mandato en febrero del año pasado, y en los cuales hay 6 objetivos gubernamentales. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero uno de esos objetivos son los que define la propia Consejo de Auditoría en función, ¿no es cierto?, de las contingencias. Y a raíz, como usted bien lo recordaba, presidente, con ocasión del caso Convenios, el objetivo gubernamental número 6 fue el aseguramiento de las transferencias de capital y corriente de los distintos servicios. Para esos efectos se despachó en julio del año pasado un oficio requiriendo, ¿no es cierto?, la información, se dio plazo hasta septiembre, luego se amplió hasta octubre del año pasado y se consolidaron todos estos datos en materia de transferencias. Se emitió un documento técnico, el documento técnico 123, que establecía todo el procedimiento respecto de cómo debía reportarse la información respecto de esto. En este caso, reportaron 99 servicios que hacían transferencias, 144 que no hacían transferencias, 99 que sí hacían transferencias de, ya sea de capital o transferencias corrientes, que era la que se pedía que se informara, 144 que no tenían transferencias y 6 que no reportaron, y en los cuales, ¿no es cierto?, se insistió vía oficio de la Auditora General de Gobierno para efecto de que pudieran reportar. ¿Cuáles son los principales hallazgos que hemos identificado respecto de la reportabilidad? Me voy a enfocar solo en el tema de transferencias. Por cierto, básicamente la falta de un procedimiento formal en materia de transferencias, la deficiencia en materia de los registros. Ustedes saben que cada institución tiene que tener el registro, que tiene que conversar con el registro que lleva Hacienda de la Ley 19.862. Deficiencias en la supervisión, rendiciones fuera de plazo, deficiencias en luego en la cobranza, digamos, si está vencida la deuda. Esos son los principales hallazgos generales que yo diría que son como transversales respecto, ¿no es cierto?, a las debilidades incorporadas en esto. Frente a eso, lo que hemos hecho primero, se hizo un trabajo de oficio y una retroalimentación respecto de cada uno de los servicios que se hicieron los hallazgos, estableciendo obligaciones de cumplimiento, ¿no es cierto?, tanto medidas preventivas como correctivas, para poder mejorar, digamos, los hallazgos que se han realizado, y con cumplimiento y evaluación a fines de este año. Adicionalmente, el Consejo
ha tomado la decisión que, más allá del objetivo concreto, vemos que es muy importante el tema de falta de procedimiento en general, no solo para el tema de las transferencias. Los otros objetivos gubernamentales tienen que ver con el tema de aseguramiento en materia de compras públicas, probidad de compras públicas, muy importante a la luz de la nueva normativa, ¿no es cierto?, que ustedes despacharon hace poco de actualización de la ley de compra, todo lo relativo al cumplimiento de pronto pago a 30 días con la ley de el artículo 2 cuáter de la ley, no me voy a acordar el número de la ley de compra, de pago en 30 días, pero esa, todo lo relativo, ¿no es cierto?, a probidad y transparencia. Entonces, se tomó la decisión como consejo de enviar un oficio y un instructivo general con cada una de los hallazgos detectados en cada uno de estos objetivos gubernamentales y con sugerencias de mejora para cada uno de ellos. Entrando en particular respecto al tema propio de esta comisión y de los hallazgos que he relatado, en primer lugar, para la falta de procedimientos se establece, ¿no es cierto?, la obligación de formalizar y difundir un procedimiento efectivo para garantizar, ¿no es cierto?, la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y transparencia del traspaso de los recursos, en el cual se individualicen, por ejemplo, el programa específico, la fase de desarrollo del programa, la definición de la asignación de los recursos, los requisitos de los receptores de fondos, las obligaciones de receptores de fondos, etcétera, etcétera. Esto muy en línea, como ustedes recordarán también, con ocasión del caso convenio. Adicionalmente, en la Ley de Presupuestos 2024, de los artículos 23 y siguientes, establecieron una serie de nuevas exigencias respecto al tema de las transferencias de recursos públicos. Ustedes recordarán que en la práctica habían artículos que establecían la concursabilidad como regla general, pero luego esto tenía una serie de excepciones a través de las glosas. Ahora se ratifica todo en los artículos 23 y siguientes como norma general, con excepcionalidades para el tema de relativos a la posibilidad de no hacerlo vía concurso público y una serie de exigencias respecto, ¿no es cierto?, a las rendiciones en línea con las circulares de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, tal como lo recomendó, que fue otra de las medidas que surgió, ¿no es cierto?, a raíz del caso convenio, ustedes recordarán que el presidente de la República convocó a lo que se denominó la Comisión Jara Quemada, que fueron 5 destacados personeros que trabajaron durante un par de meses e hicieron 56 propuestas respecto de distintas materias, y en este ámbito en particular propusieron que hubiera una ley general de transferencias, entre otras, ¿no es cierto?, una ley general de transferencias que lo que hace es establecer de manera permanente lo que ya se venía adelantando de manera transitoria en la Ley de Presupuestos 2024. Ese proyecto fue ingresado a fines del año pasado, está en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado y también está dentro de los proyectos del Fast Track económico, así que esperamos que efectivamente pudiera, habida cuenta que nos hemos autoimpuesto tanto Ejecutivo como los colegisladores, de intentar despachar esto de aquí a septiembre, antes de que debatamos la próxima ley de presupuesto, que efectivamente esta materia esté legislada de manera permanente. Adicionalmente, presidente, bueno, como digo, está todo lo relativo a la deficiencia de los registros, que tengan la obligación de tener registro los servicios y que esto se comuniquen y estén en línea, ¿no es cierto?, con lo establecido en la ley, en el registro que lleva permanentemente la Ministerio de Hacienda, todo lo relativo a una importante supervisión o sea, tiene que haber una persona, ¿no es cierto?, encargada de hacer seguimiento de esto, que haya una debida supervisión, que hayan procedimientos claros, definiciones respecto a las rendiciones y los respaldos respectivos, y así, ¿no es cierto?, un procedimiento también para el reintegro de los saldos, digamos, sin reintegrar, que efectivamente se hagan las cobranzas debidas. Desde esa perspectiva, digamos, estamos haciendo un monitoreo y un seguimiento, como digo, no solo de este, sino de todos los objetivos gubernamentales para garantizar, ¿no es cierto?, la debida uso de los recursos públicos. Y como digo, bueno, eso en términos generales, presidente, respecto a los aspectos que ustedes me consultan, disponible, por cierto, para cualquier duda o consulta que los diputados y diputadas quieran formularme. Muchas gracias, subsecretaria. Abro la palabra para diputados que tengan preguntas. Diputadas. Diputada Chiara tiene la palabra. Oye, gracias por la presentación. Yo sé que no es objeto de la comisión, lo voy a decir de entrada por si no responden, pero nosotros presentamos un proyecto de ley que nació un poco de la idea de la primera comisión del caso convenio, Comisión Especial Investigadora del Caso Convenio, para poder acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. Hoy día no tenemos facultades fiscalizadoras reales a los gobernadores regionales. De hecho, ni siquiera los podemos citar
tenemos que invitar. Y no, creo que, en la primera, la gobernadora de Aysén estuvo por Zoom y ninguno más. No, y ahora el de Santiago. Ahora y ahora el de vino Santiago. Orrego, sí. Pero creo que sería importante, entendiendo que la figura del gobernador regional es una figura nueva, es la primera vez que se eligió democráticamente, y entendiendo que de usted en cierta medida depende que se empujen los proyectos de ley, me gustaría aprovechar de preguntarle su opinión y la posibilidad de poder empujar este proyecto de ley o uno similar. Se lo presentamos como bancada republicana, de por ejemplo poder acusar constitucionalmente y mejorar también las medidas de fiscalización como diputado frente a los gobernadores regionales. Gracias, diputada. Abro la palabra. Subsecretaria, yo voy a preguntar ya que veo que... yo tengo una duda. Por ejemplo, la Contralora subrogante y el Contralor anterior, el señor Bermúdez y la señora Dorothy Pérez, nos dijeron que una de las grandes falencias era el tema de las rendiciones, que de hecho usted lo mencionó. Que los sistemas no conversan, se demora mucho la rendición y tenemos un problema grave. ¿Cómo se moderniza y cómo nos preparamos para enfrentar esta problemática que tenemos, ya sea de sistema de tecnología, el sistema de rendiciones de fondos públicos a entidades privadas? ¿Cómo se ha modernizado ese sistema? ¿Se ha masificado, por ejemplo, el uso del CISREC, que es el sistema que tiene? ¿Cómo abordamos una problemática real de las instituciones? Hoy día, por ejemplo, también otra pregunta que podríamos hacer, vemos cómo están quebrando, por ejemplo, fundaciones. Se dio a conocer el quiebre de la Fundación de Urbanismo Social, que era una de las principales apuntadas por el caso convenio. Se dio quiebra. Si tenemos algún registro de estas fundaciones, cual podamos monitorear la situación de cada fundación en situación de experiencia, en situación de todo lo que hemos visto, falta de experiencia, decía la Contralora, si es que podemos hacer un registro nacional de las fundaciones, porque no podemos meter a todas en un mismo saco, ¿cierto? O sea, hay fundaciones que han trabajado y bastante bien, por ejemplo, sin ir muy lejos, el Hogar de Cristo, tenemos Techo para Chile, Bomberos, y así un montón de instituciones que trabajan bien. Y por unas pocas las manchamos. ¿Existe la posibilidad de, en este comité de auditoría, ver la posibilidad de un registro nacional o algo así? Por ejemplo, subsecretaria, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Estaba buscando justamente, voy a partir por el final, después voy a contestarle a la diputada Várquez, así. A ver, dos cosas. Respecto al tema, efectivamente, de las fundaciones y corporaciones, estaba buscando aquí justamente porque la Comisión Jara Quemada nos dio recomendaciones específicas respecto de eso. Como ustedes saben, hoy día las entidades sin fines de lucro están registradas en un departamento que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay un tema respecto de que efectivamente no hay una sola... Lo que se planteó fue como establecerle un RUT único también, ¿no es cierto?, a estas entidades para efectivamente poder modernizar y tener los controles debidos respecto del cumplimiento de requisitos. Nosotros estamos trabajando en esa línea, cumpliendo los mandatos de la Comisión Jara Quemada. Hay espacio por avanzar. Respecto al segundo punto que usted plantea, presidente, por su intermedio consigo mismo, no. Es muy importante el tema, efectivamente, de las rendiciones de cuentas. Tenemos, ¿no es cierto?, el sistema que usted hacía mención del CERREI, que tiene Contraloría, pero efectivamente no todos los servicios están modernizados con sus sistemas también. Y ahí tenemos un desafío muy relevante en el tema del uso de las tecnologías al servicio de poder favorecer, ¿no es cierto?, y mejorar los sistemas de control. Nosotros, sin ir más lejos, en la sesión recién pasada que tuvimos del Consejo del mes anterior, recibimos también, por ejemplo, la
exposición de Carabineros de Chile, que ha desarrollado también un propio sistema de control y trazabilidad respecto al tema de las auditorías, que está en línea y que permite facilitar muchísimo ese tema. Aquí lo importante no solo que cada servicio tenga un sistema, sino también generar la interoperabilidad de los sistemas. Hoy día, como ustedes recordarán, y si no lo recordé al principio, es bien relevante, nosotros, como no hacemos directamente auditoría, sino que nosotros recibimos la reportabilidad que nos hacen los servicios y no tenemos capacidad, efectivamente, para verificar la veracidad o integridad de toda esa información. Nosotros hacemos fe, por cierto, de la información y cuando detectamos, ¿no es cierto?, cuestiones que efectivamente no conversan, no calzan, empieza esta iteración, ¿no es cierto?, con los auditores de cada servicio. Es importante también, siguiendo las mismas recomendaciones, y una cuestión que establece de manera clara el proyecto de ley, que es un avance relevante. Hoy día muchos servicios tampoco tienen los auditores necesarios. Aquí estamos estableciendo por ley la obligación de que a lo menos tengan 2 auditores cada servicio para poder cumplir, ¿no es cierto?, a cabalidad las labores que se funcionan, y se institucionaliza la red de auditores. Es decir, establecemos como un cuerpo colegiado para las mejores prácticas y para ir, ¿no es cierto?, mejorando y que tenga las directrices complementarias, ¿no es cierto?, del CAI por un lado, y como sin que eso signifique, que fue una cosa que a la Contralora subrogante le parecía muy relevante, sin que eso signifique entorpecer y desconocer la tutela técnica, ¿no es cierto?, que por ley orgánica de la Contraloría General de la República, 10.336, efectivamente le corresponde respecto a los auditores internos al Contralor. Entonces, ¿cómo generamos un ecosistema de control que en sus distintas dimensiones, ¿no es cierto?, vaya mejorando y vaya conversando? Como usted bien decía, presidente, los hallazgos que yo mencionaba respecto al tema de las transferencias son muy coincidentes en general con los hallazgos que también hace la Contraloría General de la República. De hecho, tanto es así que nosotros hemos definido como uno de los objetivos gubernamentales, además de este relativo, ¿no es cierto?, al tema de las transferencias, la necesidad de hacer seguimiento respecto a aquellos hallazgos reiterados, porque hay una serie de cuestiones patrones que se van repitiendo, digamos, y que son bastante generalizadas en los servicios, que se hacen recomendaciones tanto por la Contraloría como por el Consejo de Auditoría General de Gobierno, pero que no hay un seguimiento claro respecto después al cumplimiento de los compromisos que adquieren los distintos servicios para mejorar, ¿no es cierto?, esas cuestiones, esos hallazgos que se van detectando. Y esa perspectiva, entonces, creemos que lo que pueda avanzarse en materia de tecnología para mejorar los sistemas de información. Tenemos, de hecho, sin ir más lejos, una entrevista con la Contralora para que nos pueda mostrar su sistema. Ella, tal como lo planteó en su cuenta pública, tiene una serie de sistemas que ponen a disposición de los distintos servicios. Nosotros estamos justamente trabajando también en el CAI para modernizar las herramientas con las cuales podemos hacer seguimiento y de esa manera poder identificar de manera mucho más oportuna, digamos, estos hallazgos, en función de que, como digo, la información muchas veces uno está intermediado siempre por el contralor respectivo, no tiene acceso directo a esa información. En el proyecto que crea el SAIC, digamos, que pasa a ser CAI a SAIC porque pasa a ser un servicio, también se establece de manera extraordinaria la posibilidad de hacer auditorías cuando así el presidente lo mandate en casos específicos. Había cuenta, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la coyuntura, se consideró relevante poder dar esa facultad extraordinaria para algunos casos, siempre y cuando también para evitar, ¿no es cierto?, colisión, que no haya iniciado una investigación previa, ¿no es cierto?, sobre la misma materia y en el mismo servicio de la Contraloría General de la República, para así no duplicar, ¿no es cierto?, los esfuerzos, porque la idea, justamente, como decía al principio, presidente, es que estos controles sean complementarios y coadyuvantes. Sin duda, el control, que tal como lo reflejó en su intervención la Contralora General de la República subrogante, la posibilidad de hallazgos siempre va a ser en el primer círculo concéntrico, ¿no es cierto?, que va a ser el control interno que realizan al interior del propio servicio, mucho más del control ex post que puede realizar la Contraloría General de la República. Y desde esa perspectiva, todo lo que fortalezca el control interno y mejore este ecosistema de control va en la dirección correcta, y nosotros creemos que con las medidas que se han adoptado y esperamos prontamente contar con el servicio, todas estas cuestiones van a tener un mejor, digamos, vamos a contar con mejores herramientas en el Estado para así cumplir, ¿no es cierto?, a cabalidad y garantizar una cuestión que es clave, que es el buen uso de los recursos públicos, la probidad, la transparencia, el control interno y la gobernanza de cada uno de los servicios. Eso, presidente, por su intermedio, respecto a la consulta de la diputada Barquiasi, vamos a
No hemos visto el proyecto, o sea, quiero decir, no hemos analizado el proyecto, entiendo que una reforma constitucional para incluir dentro de las personas acusables a los gobernadores. Me comprometo a evaluarlo a nivel del Ejecutivo para poder hacer una opinión, darle una opinión formal a nombre del Ejecutivo respecto a esa materia. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. En línea a lo que está diciendo subsecretaria, y como le comentaba, hoy día se declaró en quiebra la Fundación Urbanismo Social. El Consejo ha levantado alerta sobre otras organizaciones que estén en esa misma situación o que estén organizaciones sin fines de lucro, que estén en algo parecido, como por ejemplo ya vimos el caso Procultura, que es un caso emblemático acá. Tenemos ahora Urbanismo Social y podemos tener otras fundaciones que estén en esa situación. ¿Se ha detectado algo al respecto? Por su intermedio, presidente, habida cuenta que estas organizaciones son entidades privadas sin fines de lucro, el CAIS no tiene competencia directa respecto de ellas, es decir, solo podría conocer de manera indirecta a través de aquellos servicios que hayan suscrito algún convenio con estas fundaciones o corporaciones, y lo que evalúa en ese caso, digamos, lo que se reporta y lo que el Consejo puede contrastar es, digamos, el convenio, el cumplimiento del mismo y todo no entra, digamos, en lo que es la persona jurídica o las condiciones efectivamente patrimoniales o de gestión propias de la entidad privada sin fines de lucro respecto a la cual se ha hecho, ¿no es cierto?, el convenio. Gracias. Ya como para ir un poco cerrando, mañana está invitada la DIPRES, la señorita Javiera Martínez, y ella es parte del Consejo. En ese sentido, mi pregunta va, ella, ¿cuál fue el rol que jugó como directora de presupuesto durante el primer año de gobierno? ¿Ella solicitó sesionar al Consejo? ¿Cuál fue el rol que jugó Javiera Martínez en el Consejo? Por favor, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, como usted bien lo recuerda, tanto el decreto 12 como luego el decreto 17 que modificó, que entró en vigencia en septiembre del año pasado, el Consejo tiene una integración mixta, es decir, 3 representantes institucionales, que son la directora de presupuesto que le reemplace, la subsecretaria o subsecretario de Hacienda que lo reemplace, y quien habla, quien ejerce en calidad de presidenta del Consejo. Adicionalmente, como usted recordará y que fue latamente debatido en el marco de la Comisión Convenios 1, producto de un informe de la propia Contraloría General de la República, a fin de garantizar que no hubieran potenciales conflictos de intereses, se modificó el Consejo, ¿no es cierto?, y se estableció ciertos requisitos y obligaciones respecto a los consejeros externos, que fueron nombrados, como usted recordará, en septiembre del año pasado. Previo a ello, efectivamente, el Consejo tiene como 2 dimensiones que también lo explicamos latamente en la Comisión de Investigadora 1 de Convenios, que es una faz interna, que es como el servicio, digamos, a cargo de la Auditora General de la República, que tiene una serie de funciones latamente detalladas antes en el convenio 12, decreto 12, ahora en el decreto 17, las cuales se fueron cumpliendo, digamos, cada una a cabalidad, como se relató en su minuto, y efectivamente en su faz, digamos, como de órgano asesor con esta integración externa, se constituyó a partir de septiembre del año pasado con el nuevo reglamento, y ahí ha concurrido, digamos, tanto la directora de presupuesto como la subsecretaria de Hacienda y los consejeros externos, y hemos, de acuerdo a la mandata, el decreto de funcionamiento sesionado ya en una sesión mensual, como lo detalla, digamos, el decreto, desde esa fecha hasta ahora, de manera ininterrumpida. Gracias, subsecretaria. Yo ofrezco la palabra nuevamente si es que hay preguntas de los diputados y diputados, y con esta yo cierro. En los ministerios de Desarrollo Social, Cultura, ¿se han tomado medidas fiscalizadoras especiales por el Consejo? Y MIMBU también, que está dentro de los casos emblemáticos de convenio, siendo que no está en el mandato, pero
es una pregunta que me gustaría hacer de los 3 ministerios por lo menos más potentes que se ha sabido del caso de convenio. Por su intermedio, presidente, salud. Respecto a su consulta, tal como decía, estos hallazgos que hemos detectado, ¿no es cierto?, que son de manera reiterada en la mayoría de los convenios, la mayoría de los servicios, lo que hemos hecho es esta fase de retroalimentación con cada uno de estos servicios, y lo que hace cada uno de ellos es adquirir ciertos compromisos respecto de cada uno de los distintos hallazgos, y por tanto nosotros hemos formulado recomendaciones, ¿no es cierto?, respecto de cada uno de los hallazgos que se han hecho, en algunos casos, ¿no es cierto?, adoptar medidas preventivas, correctivas, y vamos haciendo un seguimiento respecto de eso. Como decía, de aquí a diciembre de este año tenemos que ver la reportabilidad respecto ahora de cómo se han ido cumpliendo los compromisos respecto de cada uno de los hallazgos que se han hecho. Hay distintas clases de compromisos, como veíamos, muchas de las cuestiones y que es muy sintomático, digamos, no solo en el tema de las transferencias, es un tema de falta de procedimiento, una falta de un procedimiento claro, donde tengamos identificadas personas responsables, con claridad respecto de lo que le corresponde a cada una, los plazos para eso, con la debida publicidad. Y por eso hemos tomado esta decisión como consejo de mandar esta instrucción general, que, como usted verá, es un documento que va más allá de las transferencias, que tiene instrucciones en cada uno de los objetivos gubernamentales, que tiene 22 páginas respecto de las deficiencias detectadas en cada uno de los objetivos gubernamentales, con medidas correctivas para cada uno de ellos, con la idea de que podamos efectivamente ir monitoreando cómo cada uno de los servicios. Esto es una medida de carácter general. ¿Eso nos puede hacer llegar? Sí, por supuesto. Esa información, por favor. Más allá, presidente, más allá de la retroalimentación concreta respecto de los casos específicos en cada uno de los ministerios, porque obviamente estas son recomendaciones de carácter general. Eso es complementado, digamos, nosotros tomamos la decisión que más allá de la retroalimentación concreta y de las recomendaciones específicas que se hacen en cada uno de los ministerios, de acuerdo a los hallazgos específicos, tomamos la decisión que nos parecía, dado que eran bastante recurrentes los hallazgos en los distintos objetivos gubernamentales, tomar la decisión, ¿no es cierto?, de hacer este instructivo de carácter general para efectos de reforzar, más allá de los casos específicos, la importancia que tiene el control interno y el que existan procedimientos y así una formalización respecto de cada una de estos cumplimientos de estas obligaciones, y así hayan personas responsables, plazos claros y definidos, que después obviamente sea mucho más fácil verificar el cumplimiento o no, porque hoy día lo que pasa en muchas ocasiones es que ocurren las cosas y no hay, como decía, y en ese sentido tiene mucha relevancia también lo que estamos haciendo de establecer un mínimo de 2 personas y con ciertos perfiles que se está estableciendo en el proyecto de ley, porque en muchos casos ocurre que pueden haber personas abocadas al cumplimiento de las labores de auditoría interna, pero no necesariamente tienen el perfil ni la competencia para las materias propias que se le asignan. Y de esa perspectiva creemos que el proyecto va a ser muy importante en elevar, ¿no es cierto?, esas exigencias y garantizar que, como decía, este ecosistema de control funcione en sus distintas dimensiones de manera mucho más eficiente y eficaz. Muchas gracias, subsecretaria. No habiendo más preguntas y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.